Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por estar reunidos en este tiempo en que tú permites que podamos estudiar, aprender juntos, Señor. Te damos gracias por el pastor Manuel, quien dirige esta clase, el profesor, Señor, de nuestro ramo, Señor. Y te damos gracias también por el pastor Luis, hermano David Flynn también, por Jonathan, que están invitados también hoy día a estar con nosotros. Señor, ayúdalos a ellos también para que sean canal de bendición para nosotros. Por medio de tu palabra, seamos exhortados y edificados, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Oye, Ajá. Llegó bueno, hermano Ricardo. les cuento eso, hermano Ricardo. Les cuento que a los tres hermanos, nosotros a los hermanos que son pastores, líderes, les pasamos algunas preguntitas. Yo las voy a ir leyendo y ¿cómo se llama? El objetivo es que ustedes también al final, después de esta ronda de preguntas, puedan ir haciendo algunas propias si es que así lo quieren. ¿Ya? Así que yo les voy a ir ahí dando las preguntas tanto a David como a Luis y a Jonathan. Vamos a partir con David. Yo les mandé acá unos 6 preguntas que van a ayudar, creo, a nosotros como alumnos a... Antes digamos, de hacerlo, me gustaría saber si alguno de ustedes tres podría tomar notas, cosa que después, no, después esto nos pueda servir. ¿Quién podría tomar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo amén de los estudiantes? Jesús, ¿cómo están? Jesús, bien. Hola, Jesus. Buenas noches. Disculpen la Buenas demora. noches. Oye, estamos viendo qué alumno puede tomar nota de la respuesta de tan sabiduría concentrada en estos maestros. ¿Quién puede? Vamos, no se agolpen. Ya, yo voy a tratar de... Ya Podríamos va. ser dos, pero voy a tratar de agarrar lo que más pueda, ¿vale? Ya te voy a compartir igual las preguntas. Creo que se las había mandado, pero las voy a mandar de nuevo por el WhatsApp para que las tengas, ¿ya? Ya. Porque ahí te va a ayudar. Entonces, bueno, volviendo al punto, David, te queríamos preguntar. ¿Cómo estudias tú la palabra de Dios, la Biblia? Hola hermanos, mira, empiezo con la lectura. Yo leo el texto todos los días. Normalmente estoy enseñando un libro entero, entonces normalmente estoy leyendo y releyendo el libro entero. No solamente el texto para el domingo, pero leyendo el libro para ayudarme a entender el contexto, la historia y los conceptos. Entonces, normalmente uso am, como un cuaderno con el texto al lado, acá, y yo tomo apuntes también en este lado. Yo uso un código de colores de lápices también para ayudarme. Soy muy visual, entonces yo uso 4 colores nomás. Es mi código para ayudarme a notar cosas acerca de Dios, sus nombres, sus obras, sus promesas. Am, Rojo tiene que ver con pecado, con desobediencia, algo malo. Verde es algo de crecimiento, una respuesta correcta, proverbios, algo que debo hacer, debo incluir en mi vida. Y todo lo demás, acerca de nombres y lugares, uso otro color. Entonces, esto para mí es una ayuda para hacer la observación en la lectura. Entonces, la base mía que uso es la lectura bíblica, haciendo observaciones y tratando de hacer conexiones. Y entonces empiezo con la Biblia y luego de vez en cuando escucho podcasts o sermones de otros también que están predicando acerca de este libro o quizá acerca de este tema, una doctrina que tiene que ver con el sermón. Entonces, cuando camino en la ciudad, normalmente estoy escuchando
un podcast también para masticar un poco más acerca del texto y las aplicaciones. Excelente, excelente. Eh, Luis, la misma pregunta que hicimos. ¿Cómo estudias la Biblia? Hola, hermanitos, ¿me escuchan bien? Sí. Mira, gracias al Señor he adquirido un sistema que consta de tres partes. El primero tiene que ver solamente con lectura. Bueno, es una lectura anual. Entonces, y ahí aplico un método muy parecido al que David utiliza, que creo que te lo aprendí a ti, David, el de los colores. Bueno, pero esa es la lectura anual. Bueno, entonces estoy leyendo aproximadamente 5 o 6. Hay una aplicación que se llama Olive Tree, no sé si lo ubican, que aparece en distintos tipos de lectura. Entonces voy leyendo anualmente eso. Y eso es la lectura. Eh, Después el tema en tiempo devocional voy profundizando en el sermón. Tanto si tengo el sermón a cargo o no, porque si no lo tiene alguno de los ancianos. Igual voy desarrollando el sermón, al menos el estudio del texto, porque para vida devocional es muy necesario. Y allí aplico un método que no sé si lo ubican, que lo creó Jonathan Edwards. No sé si lo ubican, que es de tomar apuntes. Lo pueden buscar en internet. Es muy bueno porque te va sistematizando muchos apuntes. Bueno, generalmente uno tiene la Biblia llena de apuntes, ¿cierto? Raya, Cristian. Este es un tema, lo lleva a sistematizarlo. Entonces, con un sistema de índices, vas tomando apuntes de los temas más relevantes. Bueno, en la devoción voy sacando del texto que voy estudiando, que voy meditando, más bien dicho, lo voy sistematizando y entonces va formándose una bonita batería del tema que estoy profundizando. Eso me ha venido súper bien, lo llevo como un año más o menos desarrollando eso y ha sido de mucha bendición porque me permite profundizar el texto en la meditación, pero también sistematizarlo y eso, insisto, me ayuda. Y lo otro ya tiene que ver con el texto que uno va estudiando que va masticando toda la semana para la predicación. Y eso desde la lectura en general de las distintas versiones, ¿cierto? Después ya un poquito de crítica y después ya el texto mismo lo vas masticando durante la semana hasta que el Espíritu Santo, por la gracia de él, viene y va iluminando acerca de algunas cositas. Generalmente eso es más o menos lo que voy basando. Obviamente que esto requiere momentos intencionados y apartados para poder realizarlo. Y eso Mm. son generalmente, no siempre es tan ideal como uno quisiera, pero se intenciona eso. Y gracias al Señor es lo que va fortaleciendo la vida propia y el alma de uno, así el Señor nos va pastoreando a cada uno de nosotros. Eso. Gracias, Luis. Quizás te podría pedir que como tú estás en el WhatsApp que nosotros tenemos, de Predicación Bíblica 4 esas apps o páginas que mencionaste, si en algún momento las puedes compartir por ahí, nos servirían un montón. Igual, si tienen algo que quieran compartir con los alumnos, tanto David como Jonathan, sería súper, súper nutritivo, ¿ya? Pastor Jonathan, ¿cómo estudias la Biblia? Ya. Un poco quizás parecido a Luis también, tengo hartos aspectos para el estudio. Quizás lo resumí en cuatro partes. Parto en las mañanas con lectura y memorización, pero ahí incluyo a mis hijos. En las mañanas leemos de tapa a tapa la Biblia y me incluyo también en lo que es la memorización. Recuerdo que lo venimos haciendo hace años atrás. Al principio era más chiquitito, no habían tantas preguntas. Ahora, si bien leemos más rápido, creo que avanzamos un poco menos en cuanto a cantidad porque ya tienen más preguntas. A veces alcanzamos a leer, creo que un capítulo solamente. Y lo hacemos de manera de lectura y memorización solamente. También tengo el estudio de un libro de la Biblia, usualmente algo que me toca exponer de manera inductiva. Yo creo que conocen el método inductivo, también recalcando lo que hablaban un poco Luis y David también. A mí me gusta mucho la tecnología, así que yo ocupo mucho mapas conceptuales, ocupo destacado y cosas así diferentes, hacer mis resúmenes
Ocupo la aplicación Logos principalmente para estudiar de manera inductiva también. Otro estudio que tengo es de carácter temático. Usualmente los ministerios de la iglesia me piden que enseñe de manera temática. Entonces también tengo un estudio temático que ahí ocupo un poco diccionario de temas bíblicos, un sumario teológico también me ayuda harto cuando es de temático. Debo reconocer sí que es mucho trabajo los temáticos. Es agotador de repente tener cuidado cuando uno tiene una lista de versículos que haya este tema, pero estudiarlos y de repente uno se da cuenta, no, este versículo suena bonito, pero no va aquí. Entonces eso cansa un poquito. Y también tengo un estudio para consejería bíblica, ahí ocupo guías de consejería también. Hay varios libros que nos proporcionan ayuda frente a diferentes temáticas de consejería que son bien habituales, así que también lo ocupo para estudiar. Entonces son como esos cuatro aspectos que tengo estudio en la semana. En general siempre están determinados por un horario. eh, Necesito yo horarios porque si no, no me funciona mucho el cuando haya tiempo. Bueno, dependiendo de cada uno y de sus tiempos, a mí me funciona un poquito más quizás en las mañanas. En las mañanas es muy extraño que hermanos necesiten algo. En general, visitas de hermanos y otras no es muy común antes de las 11 de la mañana. Entonces, usualmente el tiempo de la mañana es el que está destinado para poder hacer eso. Principalmente eso, y logos, hartos logos para buscar información sobre contexto, diccionario, idioma bíblico, harto de eso. Muchas gracias, Pastor Jonathan. Vamos a la segunda. Tiriririririrín, para darle un poco de emoción a esto. ¿Cómo te preparas para tu sermón? Recuerden que todos sus tips después compártanlos. No sean egoístas, pastores amados. Compartan todos sus tips para que nosotros podamos tratar de seguir al menos tocar el borde del manto de su sabiduría. ¿Ya? ¿Cómo te preparas para tu sermón, David? Bueno, pensando en lo macro, trato de tener un plan anual para ayudarme a saber dónde vamos a ir a través de un libro entero, algunos temas. Entonces, esto es lo macro. Entonces, yo siempre estoy atento a eso y esto tiene que ver con lectura que no es solamente para el próximo domingo, pero siempre estoy leyendo pensando en el próximo mes, para no llegar el próximo mes sin leer nada del tema o el texto. Normalmente lo que es una ayuda es cuando alguien está predicando en un libro entero, mi lectura siempre trato a adelantarme como 2 semanas en la lectura, no solamente en la lectura bíblica, pero en otros comentarios también, o artículos, o escuchando podcasts acerca de un texto que voy a tocar en 2 semanas. Entonces, trato a no ser un esclavo durante la semana para preparar el sermón para el domingo. Ah, Normalmente he hecho algo antes de la semana, pero normalmente estoy leyendo el lunes en la mañana. Normalmente el martes estoy escribiendo cosas que he leído solamente en un documento. No hay un orden, simplemente leyendo o copy-paste de vez en cuando ah, un, un bosquejo que me gustó o una ilustración que va a ayudarme. Am, Miércoles normalmente estoy ordenando lo que he escrito y escribiendo mi introducción y conclusión. El jueves y viernes estoy meditando en las aplicaciones y también enviando a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, un mini trailer acerca por escrito. Lo que viene, te animo a leer este texto antes del domingo. Vamos a tocar el tema. Entonces, entregando el gran concepto o un punto nomás para ayudarles a leer el texto antes del domingo.
Y normalmente los sábados el sermón escrito está listo y empiezo sábado a trabajar en mi PowerPoint y, y leer el sermón en voz alta el sábado por lo menos una vez. Y el domingo en la mañana me levanto temprano para terminar el PowerPoint y leer el sermón de nuevo. Y esto es normalmente mi rutina para preparar un sermón. Gracias, David. Te quiero hacer una última pregunta relacionada con esto para que también Luis y Jonathan la contesten. ¿Cuánto tiempo más o menos piensas que te toca, puedes invertir a la semana en todo ese trabajo que has descrito? Es difícil responder esto porque cada semana es distinta. Si estamos incluyendo caminando, pero meditando en el texto, estoy pensando toda la semana en el sermón. Entonces, ¿esto es parte de la preparación, el estudio? Creo que sí, pero no estoy en mi oficina escribiendo. Entonces, no sé cuál es la respuesta correcta, pero más de 10 horas, am, de vez en cuando es como 15. Pero depende de la semana, porque cada semana está cambiando. Entonces, trato de evitar de nuevo ser un esclavo en la semana para Mm. no preparar algo de antemano. Gracias. Luis, brother Luis, brother Luis, Luis, Luis. Em, sí, bueno, creo que no vamos a tener muchas diferencias en general porque no, eh, pero a grandes rasgos lo que sí trato siempre de condicionar el desarrollo y el trabajo del sermón a la meditación y a la oración propia antes. Bueno, es como que no parto el día pensando en el sermón sin antes no haber tenido un tiempo de meditación y de oración. Eso ha sido como súper importante en general y lo recomiendo porque en definitiva es como central. Si no, a veces andamos muy, creo yo, a mí me pasa o nos puede pasar que vamos directo al sermón solamente en el día y nos levantamos pensando en el sermón y necesitamos primero que ser pastoreada nuestra alma. Bueno, y en ese sentido yo después voy desarrollando el sermón, creo que le desarrollo, le entrego unas 2 horas diarias, creo yo, al, a la preparación del sermón. En la iglesia también tengo tiempo de enseñanza, así que también ese es otro tiempo que hay que invertir en eso. Entonces son al menos dos enseñanzas al domingo. Por tanto, igual hay que ahí eh, organizarse. Y lo bueno, dentro de mucho que tengo la colaboración de los ancianos, yo predico 3 domingos y 2 domingos predican los ancianos. Entonces tengo esos 2 domingos que son más o menos, que me ayudan a respirar un poquito respecto al sermón, pero no lo dejo de lado porque igual sigo meditando, porque, o sea, la serie continúa. Generalmente tomamos el libro o la carta, que ya la hemos planificado antes, y uno tiene, al menos por experiencia también, haberlo desarrollado, porque puede ser que en el día sábado el anciano te diga, pastor, ¿sabe qué me pasó esto? Y hay que tener, eh, no lo digo por ti, Ricardo, no te preocupes, hasta acá no ha sido así. Pero puede suceder, pues entonces tenemos que tener algo avanzado, no que no nos pille de la nada, pero como ya lo he venido meditando en propiamente tal, para mis devociones, entonces ya se sabe más o menos hacia dónde apunta en caso de que llegara a suceder eso. Bueno, y dentro de las 2 horas, el lunes generalmente es para comparación de versiones, el tema el griego, la crítica textual, y de martes a jueves como lo fuerte en la exégesis. Voy harto ahí al texto,
viendo diccionarios, etcétera. Para ya el viernes y sábado ver ya la diagramación y el manuscrito propiamente tal. A diferencia de David, yo la presentación la hago el domingo en la mañana, cuando el último repaso, porque repaso el sábado y el último repaso lo hago, sé que es un poco arriesgado, porque a veces el domingo te puede salir cualquier cosa en la mañana, pero hasta acá no ha sido tan problema. Entonces me levanto temprano también el domingo y ahí con el PowerPoint y la presentación hago el último repaso. Y generalmente entonces le dedico unas 15 horas, yo creo más o menos. Si es va a depender del texto también. Hay textos más complicados, más extensos. Y eso, básicamente. Muchas gracias. Lo mismo, Jonathan. Vale. ¿Cómo preparar el sermón? Bueno, oración y pedirle al Señor guía al acercarse a la palabra y principalmente qué es lo que me quiere enseñar a mí. Yo creo que hace tiempo ya que parto con esa premisa, que el texto bíblico me quiere enseñar a mí. Defino el libro y también me pregunto por qué quiero enseñarlo. Quizá uno cuando ya tiene el libro se hace un poquito más fácil el camino de ahí en adelante, porque la primera vez que uno va a enseñar un libro, quizás esa semana de estudio, por ejemplo, del capítulo 1, la introducción, son en promedio, pudiera decir, 10 15 horas de estudio al principio para poder entregar el primer capítulo. Después ya, a medida que uno va avanzando y ya tiene el contexto y otras cosas importantes del libro, creo que ahí se reduce a unas 6 o 10 horas. En la semana vuelvo a leer el libro que quiero exponer, si es muy extenso, los capítulos que están cercanos. Elijo también la perícopa que quiero compartir para ese domingo. Leo el texto muchas veces, ahí uno va resaltando las palabras que más se repiten y hago un bosquejo exegético primero, busco la idea central. Ahí es donde yo creo que más demoro, en la idea central, en cabecearse, en buscar una y otra vez la idea central, porque uno cuando estudia el texto de repente ve harta enseñanza y hay que tener cuidado de las ramas, digo yo, de que uno se puede desviar demasiado para ciertos lugares, es mejor buscar la idea central. Debo decir que en ocasiones sí no la he encontrado, en el sentido de que después leo el texto de nuevo y chuta, no era, era una idea, pero creo que esta es la idea central, me ha pasado en ocasiones. Y cuando encuentro la idea central, después de encontrarla, preparo un borrador de bosquejo homilético esta vez. Después que encuentro la idea central, y luego leo comentarios antiguos, modernos y contemporáneos para ver que no estoy diciendo ninguna herejía. Eso me lo enseñó mi hermano Andy Thompson. Preparo el bosquejo final también. A veces escribo todo el sermón, a veces enseño solamente con el bosquejo, va a variar eso. Eh, a veces también preparo una presentación visual cuando considero que puede ayudar para comprender mejor la idea. Y después de eso, buscar una introducción o una ilustración también que sean atrayentes al iniciar y aplicaciones que puedan servir a la congregación. Eso es un poco como la preparación durante la semana. Muchas gracias, Jonathan. Eh, David, ¿qué es lo más difícil en tu rol de pastor? Bueno, creo que tengo dos respuestas. Número uno tiene que ver con mi lucha constante con el pecado en mi vida. Esto es la realidad una vida de un pastor. Entonces, si no tengo esto en orden, todo es difícil. En mi ánimo, en mi alma, en mis ganas para servir. Hablando en lo práctico, creo que um, la disciplina, ordenar y agendar mis tiempos y a decir no de vez en cuando. Hay, especialmente en misiones o en una obra nueva, hay miles de oportunidades y no puedo hacer todo. Entonces creo que lo más difícil en esa etapa en Arica, debo decir no muchas veces porque no hay otros líderes, no tengo más tiempo para decir sí, aunque es una buena idea, es algo bíblico, pero debo enfocarme
en prioridades. Entonces, esto es la lucha más difícil, como el rol de pastor, creo. Luis, Está buena la pregunta. Creo que lo más difícil del rol, creo que quizás precisamente eso, que el rol no se coma a mi identidad y poder mantenerme claro y enfocado es que es un rol, simplemente. O sea, es importante porque es de responsabilidad delante del Señor, delante de la iglesia, pero es un rol. No, el rol puede acabar mañana, si el Señor así lo permite y mi identidad está en Cristo. Y ese rol tampoco es mucho, más importante que mi rol de papá, que mi rol de esposo y un rol de ciudadano, etcétera. O sea, a lo que voy yo es que no puede ser mi vida completa. Y eso es una lucha. Es una lucha porque, claro, uno le dedica mucho tiempo a y dentro de este rol de pastor hay distintas áreas. No solamente está la predicación, uno está en las personas, el día a día, el capacitar, el evangelizar. Entonces, quizás tiene que ver con eso, esas dos cosas. Que el rol no se tome, no se apodere de mí y también ser equilibrado en las distintas áreas que este rol tiene. gracias. Jonathan, Tengo un copy-page de lo que dijo David. Mis frases: la lucha con mi pecado, las prioridades dentro del ministerio, equilibrio entre familia, iglesia, ejercicio, descanso, pasatiempos. Creo que eso es como lo más difícil dentro del rol. Estaba escuchando a David y era como si estuviéramos en el mismo bosquejo. Me parece que hemos llegado como al mismo punto. Yo he conversado con mi familia, le he hablado acerca de este rol que me encanta, que me gusta mucho, pero también le he hecho saber que este rol puede cambiar. De hecho, le he hecho ver que ya sea por mi pecado, ya sea por el pecado de mi esposa, por el pecado de mis hijos, o incluso por una falsa acusación, yo pudiera llegar a perder el ministerio. Entonces, quiero que ellos puedan entender en el fondo que esto es parte de un rol, pero que no es mi identidad. Mi identidad está en Cristo. Entonces, independientemente de que, como decía Luchito, si el día de mañana dejo de ser pastor, que ellos entiendan que lo más importante dentro del cristianismo y aquí apunto a la familia, no tiene que ver con el rol. De hecho, lo considero súper secundario. Además de pastor, a mí hay otras cosas que me gustan bastante dentro de la iglesia. Me gusta mucho el diaconado, por ejemplo. Entonces, el día de mañana, si el Señor me cambiara de rol, creo que estaría contento. Triste quizá, porque obviamente he visto, y va la pregunta después quizá en las 5, lo gozoso que es el ministerio, pero creo que recalcar lo que decía Luchito, es un rol, no mi identidad. muchas gracias. Están muy buenas sus respuestas. Lo bueno es que nuestro hermano Pablo tiene los dedos, ¿no es cierto?, que le salen humito de tanto que está escribiendo ahí para Igual se está eh, grabando, ¿ah? eso. No, pero no había que decir eso, Luis, pues no es que ella no va a escribir más. No, está bien. David, Ya. Todo borrado. ¿cómo sabes si tu predicación está llegando a las personas o no? Muy buena pregunta. Creo que hay formas, en que puedo discernir, o saber si alguien está captando. De nuevo, pensando en lo macro, yo confío en la palabra del Señor. Es suficiente para cambiar vidas. Entonces trato a usar más Biblia y menos opiniones de David. Entonces, esto es como el fundamento. Pero a través de comentarios, quizás después del culto, después del grupo de WhatsApp también de la iglesia, de vez en cuando escucho o recibo un mensaje con una pregunta o quizás con una gratitud.
También en esa etapa de la iglesia acá en Arica, los miércoles, el culto de oración, estoy haciendo un resumen del sermón de domingo y para masticar un poco más las aplicaciones. Y normalmente los miércoles entiendo un poco mejor si ellos han captado las aplicaciones en su vida a través de sus comentarios, a través de sus peticiones de oración. Y entonces hay varias formas. Al final yo confío plenamente en la palabra. No estoy llamando a todos los hermanos todas las semanas para pedir feedback, pero de vez en cuando ellos de su propia voluntad va a decirme algo, o quizás una duda, una confusión quizás, y quizá es algo que dije que no salió bien, entonces también es un tipo de feedback para mí. Tiene que entender que estoy predicando en castellano y no en inglés, entonces también es un desafío no menor para ser preciso, para usar los términos no solamente bíblicos, pero entendibles para la congregación. Gracias. Luis. Creo que en- me, me- me lleva a pensar que quizás a, a corto plazo, um, no sé, pues a veces uno ve cuando está predicando la reacción de las personas, pero eso es como súper engañoso también. O sea, eh, no sabe lo que está pasando por la mente de la persona, o sea, no necesariamente lo que está exteriorizando es lo que está viviendo o cómo está llegando el sermón. Después quizá algún comentario al final del culto, pero eso es muy random, no me dejo llevar por eso a esta altura, gracias al Señor. Quizá en un principio sí era importante, pero ya como que no. Los grupos pequeños en la semana son súper importantes en ese sentido, me ayudan mucho para ver cómo están los hermanos asimilando a través de las reflexiones. Pero creo que lo que más me ha ayudado es descansar en la gracia del Señor. Y esto es a largo plazo, es a largo plazo. Y las vidas transformadas, el fruto del Espíritu de las personas va a ser con el tiempo. Y eso uno tiene que descansar. Y no va a ser obra mía solamente, de cómo el Señor me usa a mí solamente, si esto es producto de la palabra, como entre ellos se van animando, como el Señor usa a otros predicadores. Y eso gracias al Señor que lo lleva a uno a ponerse en el lugar donde debe estar. Este uno es parte de un ladrillo dentro de todo en la construcción del crecimiento de los hermanos. No es más que eso. Así que creo que por ahí va. O sea, el esperar y descansar en la gracia del Señor y en el tiempo, insisto en eso, como el Señor va transformando las vidas por medio de la palabra. Gracias. Jonathan. A nosotros nos sirve algo en la iglesia que tiene que ver con los grupos pequeños. Nosotros nos juntamos toda la semana por medio para estar evaluando y en ese grupo pequeño se repasa el sermón del día domingo. Entonces, en ese repaso es donde podemos un poco saber la opinión de los hermanos. Yo me he llevado como muchas gratas sorpresas al respecto. De repente, cuando hablamos como directorio con ciertas cosas que queremos enseñar, y después llegamos a la reunión de conexión, hacemos junto con la exposición del mensaje, dejamos preguntas para que los grupos interactúen entre ellos. Las preguntas obviamente relacionadas con el tema. Y escuchando, claro, de repente es como, claro, esta es la idea. El hermano lo tenía, nosotros pensamos que nos íbamos a demorar un año en poder explicarle algo a los hermanos y de repente los hermanos nos sorprenden con que, lo entendimos. Pero me parece que los grupos pequeños y el pasar tiempo con las personas es un poco lo que me puede dar a entender si la predicación está llegando a las personas o no de alguna manera. Me parece que por ahí va el cómo llegar. Gracias, Jonathan. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que más disfrutas en tu ministerio?
Creo que para mí es un privilegio estar en la primera línea observando lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia local, a través del poder del Evangelio. Yo tengo un lugar privilegiado para ver todas las cosas en vivo. Entonces, la provisión de Dios, la paciencia de Dios, la gracia del Señor en las vidas de las personas. Entonces, para mí, yo disfruto eso mucho. Es increíble lo que Dios está haciendo en el mundo y estoy en un rinconcito nomás acá al lado de Perú, viendo Dios obrando. Entonces, para mí, yo disfruto eso mucho. Gracias. Dale, Luis. Sí, sin duda, estoy en la misma línea de David. Ver las vidas transformadas por el Señor, como uno mira para atrás y dice, unos años atrás, este hermano llegó, esta hermana llegó de esta forma y el Señor me la ha transformado y la está usando también para que el Evangelio toque corazones, eso es maravilloso. Y como incluso su cosmovisión cristiana, a pesar de las circunstancias, de las dificultades, siguen fiel al Señor y dando testimonio de Cristo, eso es emocionante, es maravilloso. En lo práctico, creo que lo que más me gusta del ministerio, lejos, o sea, si tuviese que elegir algún área del ministerio, la consejería bíblica, estar con la gente en el área chica, estar con ellos, tomar once, no, además de eso, pero compartir, animarnos y, y estar ahí, escucharle y seguir siguiendo los procesos, eso es maravilloso. Yo podría estar todos los días ahí con los hermanos y eso es un gusto, un privilegio. Me gusta predicar, me gusta capacitar, pero estar ahí con los hermanos en su día a día es algo que no lo cambiaría por nada. En mi caso me gusta cuando me percato, cuando me doy cuenta que no puedo cambiar a las personas. Creo que es algo que disfruto mucho de eso, que cuando pienso que algo no tiene solución, Dios siempre me sorprende. Me encanta ver eso de que mi conocimiento es limitado, de que mi actuar es limitado y Dios no lo es. Ver vidas transformadas, obviamente. Me gusta mucho ver hermanos que son fieles, apasionados, que están siempre queriendo servir, personas con disposición. Me gusta mucho ver eso, trabajar con personas así. Y entender también que el Señor a mí me demanda fidelidad en mi servicio y no resultados. Creo que empecé a disfrutar mucho más el ministerio cuando me di cuenta de esto, de descansar en el Señor. Tantas veces lo enseñé, creo, pero no lo entendí hasta tiempo después. Incluso después de enseñarlo entendí lo que significa descansar en el Señor. Eso es como lo que más me gusta. Gracias. Bueno, la última que está acá. ¿Qué consejos darías a líderes y predicadores ocasionales que están comenzando? ¿Puedo compartir mi pantalla, Manuel? Eh, Espérate, déjame ver si te tengo que dejar como anfitrión. O lo puedes hacer tú, parece, Luis, dejarlo como anfitrión. Ahora sí. Ya. Espera, ¿se pueden ver? Ahora sí. Sí. Ya, uno de mis consejos, hermano, es no olviden el Antiguo Testamento. Yo sé que es algo súper al principio intimidante, pero siempre vale la pena estudiar y predicar libros largos en el Antiguo Testamento para ayudar a la gente. Estoy enseñando Génesis y es un libro largo y tiene que dividir el libro para no predicar un libro por 8 años. Ah, pero también un consejo es para entender bien los géneros en la Biblia, para enseñar qué es un narrativo, qué es una carta, poesía. Entonces es súper importante. Otra cosa que hice es como un consejo, especialmente en Génesis o en narrativos, tiene que resumir ah,
algo como el texto largo, como un capítulo entero en una frase. Muchas veces estoy usando el contexto o el contenido, pero resumiendo y enseñando un atributo de Dios, quizás dos. Por ejemplo, acá en la pantalla Génesis 24, tiene que ver con la fidelidad y misericordia de Dios. Entonces, resumiendo esto y enseñando en una forma muy sencilla, quizás uno o dos puntos principales acerca de Dios. Y un, un concepto, un punto nomás, porque creo que es mucho más difícil enseñar como los 15 puntos para confiar en el Señor. Nadie va a recordar esto el lunes, pero sí voy a decir que Él siempre ha sido fiel a sus promesas. Esto es alcanzable, es memorizable. Entonces, a través de Génesis 25, Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Entonces, esto también para ser conciso y no decir una cosa 8 veces. Am, Trato de ser un predicador que va a terminar antes del tiempo y no 30 minutos después, porque esto va a animar a la gente también a escuchar más. Am, entonces, Génesis 25 o 26, perdón, Él es fiel en su presencia y su provisión. También dos principios, dos atributos de Dios. Y creo que es difícil resumir mucho contenido, pero esto va a ayudar a la gente a captar una cosa y aplicarla en su vida a través de la semana. Génesis 27 tiene que ver con la fidelidad y la gracia de Dios de nuevo. Obviamente hay mucha historia y hay personajes y todo, pero enfocándote en Dios y sus atributos y no en la persona. Dios siempre es el héroe de cada episodio, cada capítulo en el Antiguo Testamento. Entonces te animo, hermanos, les animo a enseñar a través del Antiguo Testamento. Es un camino largo. Pero esto va a ayudarnos a apreciar más el nuevo y lo que viene con el Mesías y Jesús. Y otro consejo para terminar, cuando estás enseñando el Antiguo Testamento, tienes que buscar si alguien en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo, Juan, si ellos van a hacer una mención, una conexión con el Antiguo Testamento. Y en la aplicación es un buen consejo para usar esto para su aplicación. Entonces, esto, hermanos, algo sencillo acerca del Antiguo Testamento para no olvidar que existen libros largos pero importantes como Isaías. Am, Muchas veces cuando estoy preguntando a pastores, muchos pastores van a decir que sí, enseñé Jonás, Ruth, libros chiquititos, pero casi nadie quiere tomar la responsabilidad de enseñar otros libros. Gracias, David, qué práctico, súper bueno. Estaba pensando que, claro, pues a uno se le va el tema del Antiguo Testamento, no que se le vaya, pero no como que, al menos nosotros, no lo programamos mucho, pero está súper. Si pudiese darles algún consejo, hermano, como predicadores, les animo a que aprovechen todas las oportunidades de predicar, todas, aprovechenlas porque la predicación es práctica, o sea, en el método me refiero, en el método es práctica, lo demás tiene que ver mucho con la vida devocional al Señor y cómo uno la va construyendo, pero es práctica para poder estar frente a los hermanos. Y de a poco uno va encontrando su propio estilo, su propia forma, y, y enfocarse siempre, creo que yo que lo he ido aprendiendo con los años, es que lo importante es que los hermanos entiendan más que uno hacer bien el sermón, que le salga bien a uno. Porque cuando uno está aprendiendo, me pasó a mí tanto en el instituto, después en maestría de predicación, el formato es como bien rígido, ¿no? Es como bien rígido, entonces como que os cuesta salirse de ahí, pero,
pero después con el tiempo uno se va dando cuenta que lo realmente importante, más que el formato de la exposición, es que el hermano comprenda y que sea relevante para la vida de él. Y eso lo va a ir uno desarrollando y perfeccionando con la práctica, nomás, con la práctica. Así que todas las veces que se pueda, hermano, a veces te va a decir, ya, no sé, pues usted, si de repente son predicadores que no están tan habituados, no tienen toda la semana. Sí, a veces les toca 2 veces seguidas, 3 veces seguidas, aprovechenlo, hermano, aprovechen. Cuando uno tiene muchas veces seguidas, más ayuda eso, más ayuda. Y predicar series es una maravilla en ese sentido. Eso en términos de la predicación. Y en términos ministeriales, hermano, una de las cuestiones que creo que es central es que traten de formar parte de equipos, siempre, sean parte de equipos. Ah, Yo creo que en Centro Bíblico particularmente carecemos mucho de una cultura de equipos dentro de las iglesias. Y creo que es fundamental tener un equipo, a quien un hermano, un compañero de milicia, con quien puedas orar y el Señor pueda ir sanando tu alma, tu corazón, pero también vayan desafiándose juntos, creciendo juntos y sean parte de un equipo en donde tú sabes que allí vas a dejar tu corazón y vas a estar seguro ahí, en ese equipo. Y solito, hermano, se hace muy difícil, solito es muy complicado porque solito no es bíblico, básicamente. Entonces yo les animo en ese sentido. Bien, consejos para concluir un poco, que siempre recuerden, queridos hermanos, que los resultados y el poder son de Dios. Creo que eso es importante siempre tenerlo en nuestra mente. Los resultados y el poder son de Dios. Pero en nosotros tiene que existir la diligencia y también la disciplina en encontrar lo que Dios quiso transmitir a nosotros. La diligencia y la disciplina en nosotros, el poder, los resultados son de Dios y no dejar el mensaje de Dios para el final, aprovechar bien el tiempo. Si de repente les pasa, nosotros somos dos pastores a tiempo completo y a mí alguna vez me ha pasado que no he tenido el tiempo necesario para dedicarle a un mensaje que sea más corto, porque lo que necesita nuestro hermano escuchar es la voz de Dios, no la voz del hombre. Así que incluso si en ocasiones les pasa que su tiempo se acortó en cuanto al estudio, no prediquen más, prediquen menos. Esa es yo creo que es la clave para poder hacerlo. Y la disciplina es algo que va a estar con nosotros y recuerden siempre que trabajamos para el Señor, por lo tanto, si estamos predicando para 100 personas en un auditorio, nos preparamos. Si estamos predicándole a un grupo de 10 varones en una sala, nos preparamos de la misma manera. Si estamos predicando a unos niños en una salita pequeña, nos preparamos de la misma manera, porque lo hacemos para el Señor. Así que ese es como el consejo que les podría recordar y dar en esta noche. Gracias, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, Jonathan, Luis y también David. Y quisiera ahora saber si los hermanos, nuestros alumnos, tienen alguna pregunta que a lo mejor se estén haciendo y que quisieran hacerle a estos pastores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dale, Cristian. Yo tengo más de una pregunta. Una vez escuché por ahí a un pastor que no es de los centros bíblicos, pero es como si lo fuera, y nos dijo, si no has preparado bien el sermón como corresponde, y te toca el domingo llegar a predicar y lo hiciste como a media, mejor digas, hoy día vamos a cantar pura alabanza y no va a haber predicación, porque si no se hace como corresponde no debe hacerse. ¿Es tan así? O siempre hay porque a veces, como dice Pastor Luis, a veces falla un anciano, falta alguien, y uno anda con una cartita bajo la manga, un sermón regalón, pero por más que tú lo hayas preparado, por más que tú lo conozcas, alguna vez lo hiciste, lo tienes guardado en la Biblia, no es lo mismo sin haberlo repasado, haberlo estudiado, traerlo recordado,
saber bien cuáles son las aplicaciones que vas a dar, todo eso. Entonces, ¿es verdad? ¿Están así? ¿Qué piensan ustedes? Y una segunda pregunta que tenía pensada es que era, ¿cuál es la diferencia en la dificultad de preparar una predicación de una carta, por ejemplo, del Nuevo Testamento respecto a un libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Es tan diferente? ¿Es tan dificultoso? ¿O es más fácil? ¿O depende de la persona? Esa es una de las preguntas que se me ocurren por ahora, o sea, que tenía pensado también en realidad preguntar, aprovechar. Bueno, empiezo yo con la segunda pregunta. Ah, Pensando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis, muchas veces un relato tiene que ver con un capítulo, quizás dos. Entonces, una diferencia tiene que ver con la cantidad del texto. Entonces, tiene que aguantar o tenemos que aguantar o leer el relato entero para captar la aplicación o la lección. Pensando en una carta de Pablo, quizás cada versículo tiene tres sermoncitos en cada versículo, porque es como tú. Pero en el Antiguo Testamento tiene que tener mucho más paciencia. Entonces, si el texto va a explicar con mucho más detalle, es como más lento. Está contándonos la historia. Y esto es importante porque el autor, por ejemplo, Moisés en Génesis, él tomó el tiempo para reducir la velocidad, pero para un punto, para enseñarnos algo. Entonces, esto es una diferencia no menor entre los géneros en el Nuevo y en el Antiguo. Gracias. En relación a la primera, estaba pensando que lo principal de un culto es la enseñanza. Si no está la enseñanza, es como comerse un asado sin carne. Eh, Debería ser lo central la enseñanza. Eh, Ahora, el temor que nosotros tenemos cuando enseñamos es estar enseñando algo que no corresponda. Y eso está bien tener ese temor porque es el consejo de Dios que estamos compartiendo. Pero yo diría que si una persona no se preparó bien durante la semana, no alcanzó a prepararse bien, me preocuparía quizás que no tenga la idea central de lo que quiere enseñar. Creo que ahí no se debería subir, pero sí, sí, digamos, no trabajo mucho en cuanto al bosquejo, no trabajo mucho en cuanto a otros puntos de la preparación, creo que sí debiera hacerlo, pero reducir el tiempo. Nuevamente, a nosotros quizás alguna vez nos dijeron que si van a predicar una hora, por lo menos dedíquenle 10 horas de estudio. Esa era como la proporción. Entonces, me parece que predicar o la enseñanza siempre tiene que estar presente. Ahora, si uno no tiene tiempo para poder enseñar, debe ser también humilde a la hora de pedir ayuda también, que no me parecería bueno llegar al último día o preparando el sermón el día anterior. Eso tampoco me parece éticamente correcto. Entonces, por ahí quizás la respuesta. Sí, respecto a esto último, estamos hablando de, creo que hay que ver los motivos primero, ¿ah? Los motivos son súper importantes. ¿Qué pasó? Y creo que nunca nada es tan urgente ni tan terrible. Creo que hay de dramatizar alguna situación. Visto los motivos, hay que ver si es un evento muy particular, muy aislado, o si son patrones también. Eso es otra cosa. Ah, y creo que en ese sentido siempre es bueno tener un sermón que uno pueda estar compartiendo siempre, siempre, siempre. Puede que no sé, no tenga nada que ver con la temática que se esté trayendo, pero hay que compartir la palabra del Señor. Ahora, creo que eso la iglesia lo tiene que tener previsto y tiene que estar organizado eso, en caso de cualquier cosa. Ahora, nos sucede a nosotros, y los pastores que estamos acá, vamos de vacaciones y está con nosotros el pastor, pase acá adelante, por favor, y desde el púlpito casi pasa adelante y tú vas ahí adelante. Y bueno, ahí va a depender mucho de la reacción que uno tenga y todo, generalmente uno comparte.
Y eso también nos lleva a nosotros a decirse, cuando uno va a una iglesia de vacaciones, sabe que esto puede pasar, entonces llevas algo más o menos preparado y vas más o menos vestido como para la ocasión también. Pero bueno, daba a depender, insisto, de los motivos, de las circunstancias y si que esto básicamente son eventos aislados o se responde a patrones. Yo diría eso. Muchas gracias, Luis. ¿Tienes otra consulta, Cristian? ¿Tiene como una batería o algún otro de los alumnos quiere hacer alguna pregunta? Hola hermanos, quiero sumarme a Cristian, pero como en una segunda observación de la primera pregunta. ¿Es válido, por ejemplo, que ocurran situaciones de último momento? Pongamos, inventemos algo. Ah, falleció alguien fuera de Chile y se tuvo que ir Manuel Rivas a viajar y le pide al hermano Ricardo Córdoba de un día para otro que si puede tomar la predicación. Y el hermano Ricardo dice, sí, porque tengo algo preparado, no sé, tengo un bosquejo ahí, tengo varios bosquejos, tengo un libro lleno de sermones y podría, no sé, pues, va a sonar feo, pero va a decir a última hora quizás orar al Señor para que me direccione cuál de esto es o quizá inmediatamente se dé un tema puntual. Estoy hablando de casos ya de una crisis de tiempo ahí a última hora porque pueden pasar sus situaciones. ¿Es válido hacer eso o no corresponde dentro a lo que es el temor y lo que es la reverencia con el tiempo de dedicación al sermón? Creo No sé que, si... creo que la frase apto para enseñar en la práctica significa que alguien puede, con poco tiempo, abrir la Biblia y leerla y explicar algo pastoral, algo que va a edificar. No estoy hablando de un sermón de Spurgeon o Lloyd Jones, pero creo que los ancianos, los pastores, puedan, en una forma sencilla y precisa, a través de quizá leyendo un capítulo entero. Mira, no he preparado nada, pero vamos a leer Juan 16 acerca de la oración del Señor y hacer algunos comentarios, pero en una forma precisa y humilde y ayudar a la gente a pensar en lo que el texto dice. Creo que esto tiene que ver con apto para enseñar. No estoy diciendo que cada uno de sus sermones son como puros siete, pero en estos casos tiene que ver con un tipo de habilidad, obviamente dado por Dios a través de estudios también, pero una habilidad para pastorear la gente con poco tiempo. Sí, creo que allí, un poquito lo que decía adelante, pero es importante que la iglesia, los ancianos y la iglesia conozcan el tema, pues. Si no hay nada que esconder de esto, no es una cuestión, si es si es algo puntual, una emergencia, hay que transparentarlo. Sí, ¿cuál es el problema? Lo conversamos entre hermanos, esto está sucediendo y esto compartimos el día de hoy. Yo creo no debiera haber mayor problemas en eso y el grupo de ancianos sí se ha puesto de acuerdo y queremos, pero palabra no va a faltar y tomarlo como algo puntual, pero hay que transparentarlo porque no estamos escondiendo nada. Creo que eso es importante. Una declaración respecto del comentario que yo cité y era dentro de un contexto, y ese contexto era de que habían algunos pastores que se jactaban ya de años de experiencia y decían, no, si yo leo un texto y hago un bosquejo en media hora y ya estoy listo. Entonces, él decía que eso era como una irresponsabilidad. Y yo también pensé lo mismo, pero así como el extremo, porque pienso que si hay un pastor que llegaba a ese nivel, debe tener algo de conocimiento, como dice el pastor hermano David. Él ya tiene un don también de enseñanza y ya maneja algo de información, maneja, quizás conoce el texto, puede desarrollar un sermón más rápido después de haberlo estudiado a lo mejor varias veces el texto. Pero igual a él le parecía una irresponsabilidad. Y yo concordaba, porque no, me parece que es una irresponsabilidad que habrá que rendirle cuenta al Señor. Pero para allá iba más o menos el comentario.
Y lo otro que quería preguntar, si dentro de las predicaciones es muy habitual en sus vidas personales cuando están predicando, porque a veces pasa, lo que hemos aprendido también, que a veces uno es medio cuadrado y se quiere meter en el bosquejo, y el bosquejo está el bosquejo, y menos es más, y todas esas cosas que uno va aprendiendo. Y, y el bosquejo tiene todos los puntos, las aplicaciones, está todo bien estructurado. Pero a veces vienen cosas que uno no tiene ni preparadas, po, y se te vienen como chispazos a la mente. Yo no sé si eso es habitual en sus vidas, si es bien, lo han visto que resulta bien, que importa que te demore un poquito más, pero cumplió el objetivo que estaba en entregar la enseñanza para que los hermanos entendieran el concepto, en que entendieran la enseñanza central de la predicación. Entonces eso apoyó en una aplicación, apoyó en la enseñanza, porque a veces pasa, pero a veces uno digo, pero a lo mejor me voy a alargar más de lo necesario y ya estoy medio alargado, entonces, pero bueno, eso pregunto, si es parte de cómo lo ven. Sí, creo que hermano es parte del proceso, esto pasa de vez en cuando. Y si estamos orando por el sermón y si estamos como guiados por el Espíritu Santo, si algo va a pasar en la iglesia en un momento, ah, de vez en cuando sí voy a decir algo que no está en mis apuntes. Y esto también es una responsabilidad pastoral, obviamente hay una línea, hay un marco. Entonces, pensando en la situación, en el contexto, a través quizá una crisis, sufrimiento en la iglesia, es obvio que debo decir algo, pero trato a pensar en el tiempo, en los tiempos de mi sermón, para no tener como una hora, 15 minutos predicando. Pero sí, es cierto, en un momento, en su predicación, de vez en cuando algo va a llegar a tu mente, y tiene que decirlo. Y obviamente tenemos que orar por eso. Dios, ayúdame a pensar bien, pensar en una forma bíblica y a través de los años también en su experiencia, ah, pensando como pastor, esto es un poco más fácil a través de los años. El, el punto uno. A veces a nosotros nos cuesta hacer 3 puntos en los sermones, pero el punto uno a veces se larga más de lo que uno quisiera. Entonces hay un momento en que tú tienes que pensar, ya, ¿qué hora es? ¿Paso rápidamente el 2 y el 3, aunque sé que son importantes, o los dejo para otra enseñanza? Y a veces pasa eso, a veces uno sin querer tiene el punto uno interminable y el 2 y el 3 rápido. No, a uno de repente a propósito hace que el primer punto sea el más importante, eso sí lo hace y los otros pueden ser más, pero igual uno tiene que medir acerca de eso. Obviamente siempre hay un punto más importante dentro de tu predicación y si dura un poquito más, extenderse también, no ser tan cuadrado con eso. Y quizás lo otro también, recuerdo una oportunidad, aquí un caso particular, la primera vez que me enseñó a enseñar a jóvenes, creo que no estaba preparado para enseñar a jóvenes. Llego, preparo mi sermón, me pongo ante los jóvenes y dije 2 frases y vi una cara de confusión que creo que nunca antes había visto. Así como, y le pregunté a alguien, ¿sabes lo que es esto? No, no, yo, chuta. Me equivoqué en mi preparación, tuve que cerrar el bosquejo, esto no sirve porque ellos no entienden lo básico y partir con conceptos básicos en enseñar. Eso también quizá uno cuando ve a su audiencia eh, puede entender de que también tiene que prepararse para la audiencia. Es como, hace poco me tocó enseñar a pastores y me gusta enseñar a pastores, descubrí que me gusta porque puedo hablar más libremente de cómo llegué a eso, puedo hablar de cláusulas y otras cosas, pero eso no lo voy a hablar en mi iglesia, en un contexto en que no sean pastores. Entonces también hay que adecuarse a lo que tiene que ver con la audiencia. Sí, creo que en ese sentido tiene mucho que ver, tratando de responder un poquito a lo que Cristian preguntaba, cómo uno está, comillas, empoderado del mensaje, en términos de cuánto lo has practicado antes también. Porque eso te va a permitir
claro, de repente te vino la luz divina, ¿cierto? Y empezaste no sé, se te ocurrió alguna aplicación o alguna ilustración en el momento. Y claro, pero si lo tienes bien manejado el mensaje, claro, vas a poder adaptarlo rapidito y retomarlo. Si no, va a costar mucho. Si no lo tienes bien dominado, va a costar mucho y a veces por eso también uno se encuadra. A mí, una práctica que he aplicado bastante este último tiempo, y perdón, Pastor Manuel, voy a destrozar un poquito el, el tema del bosquejo, pero es explicar todo el texto en primer lugar, lo explico completamente, y luego voy haciendo los principios eternos y las relevancias para la vida, lo veo como al final. Es una forma, ¿no? Pero me ha ayudado bastante en términos también para eso, para poder no estructurarme, porque a veces como que pienso que estoy forzando mucho el tema de los puntos. Me pasa a veces. Y que tienen que ser tres, y a veces como que me siento medio incómodo que no son tres, son dos, y como que no me convence y trato de sacar uno. No, y y lo he hecho así, creo que ha sido bueno, pero tampoco el definitivo, pero el tema, lo que quiero decir, que tiene que ver mucho cómo uno va manejando el mensaje y cuán apropiado esté de él para poder y meter alguna cosa. Yo no lo hago generalmente, aunque se me ocurra en el momento, prefiero no hacerlo, pero tampoco si tú tienes la habilidad y el Señor te lo da, dale, ¿no? Oye, muchas gracias, ha sido súper bueno todo lo que nos han compartido. Vamos a dar la última oportunidad de hacer alguna pregunta. Eh, ¿Algún alumno quiere hacer una pregunta? ¿Puedo? No sé, Ya. alguien más. Jesús había dicho, Pablito, le vamos a dar Ah, a ya, Jesús ya. porque obviamente Gracias, Jesús Pablo. tiene preeminencia en todo. Jesús es por sobre Por, todo. por orden alfabético. No, creo que tengo la conexión lenta, pero doy la gracia a todos los pastores que están acá, que predican los domingos, porque yo soy el más nuevito aquí en el grupo, por decirlo de alguna forma. Eh, y sí, he notado que de verdad durante la semana hay que hacer una buena preparación del sermón y hay que prepararse bastante con el Señor. Y mi pregunta va respecto a eso. Puede ser que una semana sea un poco caótica, puedes tener la buena preparación del sermón, pero el fin de semana cuando te toca predicar, puede ser que no te sientas como, no sé, digamos cabizbajo, entre comillas, debido a un X situación. En ese sentir, este, se sabe que el Señor tiene soberanía sobre todo, pero puede ser que pase que el ánimo en el momento de predicar ocurra, así tengas bastante tiempo predicando o, o estés comenzando recién. Digo porque puede pasar en los momentos de nosotros que somos nuevos, pues en la predicación, que nos colocamos un púlpito, bueno, en mi caso que no he predicado en púlpito, y vienen estos desequilibrios emocionales, puede ser que te juegue una mala pasada. ¿Qué consejo en ese momento ustedes pudieran dar a un predicador que esté iniciando? Mira, quizás te voy a contar acerca de un caso, con lo que tú cuentas, se me viene a la mente algo puntual precisamente, algo con el desequilibrio. Hace muchos años atrás, y antes de ser pastor, me pidió mi iglesia que pudiera dar un tema de culto de oración. Y ese día estaba trabajando, todavía tenía un trabajo en telecomunicaciones, y resulta que justo me tocó visitar a una persona, y la persona no me atendió de la mejor manera. Y resulta que era una tienda de plástico, todavía me acuerdo. Entré a la tienda de plástico y iba saliendo, y esta persona me tira un plástico por la cabeza. Entonces yo me doy vuelta y creo que tiene que haberse me deformado la cara de ira, y me acerco con deseos de pegarle, voy a ser franco, de pegarle. Y gracias al Señor que puso a la esposa por delante, y la esposa me dijo que parara, y ahí me detuve.
pero eso me dejó sumamente mal emocionalmente para ese día. Entonces, después estuve en el púlpito y en ese momento creo que es la única vez que me ha pasado. Le tuve que decir a los hermanos, hermano, me pasó esto. Recuerdo que en esa oportunidad incluso hasta unas lágrimas se cayeron y lo que tuve que hacer fue ponerme a cuentas con el Señor en ese momento. Y les conté, hermano, me pasó esto, esto, esto. Le pedí perdón al Señor por la situación que había pasado. Y después, sabes que tuve la tranquilidad para poder enseñar. Fue bien, para mí fue bien impactante en ese momento lo que sucedió. Si bien entendí que emocionalmente no me encontraba bien, sabes que al ponerse a cuentas con el Señor, eso fue como el cambio radical de lo que sucedió para yo poder enseñar en esa jornada. Pero esta dependencia que uno tiene con el Señor quizás es la que hay que buscar, porque uno como predicador, como pastor, siempre está con cosas en la mente. Además de eso, Satanás no está conforme con que uno enseñe el domingo, así que tiene que necesariamente mandar obstáculos. Y uno, entre comillas, tiene que aprender en ocasiones a identificarlos, tiene que aprender a luchar con ellos también. Algo muy personal me pasaba de repente cuando me tocaba enseñar las primeras veces, con mi esposa nos enojamos como el día jueves. Y usualmente teníamos una discusión el día jueves, pero no sé de dónde salió esa discusión. Era como, ¿y por qué? Y sabes que tuvimos que sentarnos y decirle, mira corazón, sabes que cuando me toca enseñar, nos pasa esto. Y ahí los dos nos dimos cuenta y pudimos manejar al respecto. Pero oposición siempre vamos a tener. Pero yo creo que la clave es las cuentas cortas con el Señor. Por ahí decía un pastor bien amado y es ponerse a cuentas con el Señor para que Él estabilice tus emociones también, porque estar arriba en el púlpito es también un bastante emocional. Tú, no sé si a mis hermanos les pasa, pero yo después llego destruido a la casa con ganas de acostarme, dormir, y creo que en ocasiones duermo en la tarde y después en la noche sigo durmiendo como si nada. Entonces es ponerse a cuentas con el Señor, yo creo, que puede ser el consejo. Sí, yo estoy de acuerdo con Johnny. No te voy a llamar más los domingos en la tarde, entonces. No le escribamos a Johnny. A ninguno de nosotros en realidad, si todos terminamos igual. Sí, tiene que ver con eso, como la prioridad no es la predicación, es en mi devoción al Señor diaria. Y y claro, van a suceder cuestiones. Camino a la iglesia, pues, te puede pasar algo con la señora o con los niños, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, es descansar, ir a los pies del Señor. Y como estamos, como bien dice Johnny, con las cuentas cortas con el Señor, descansar en su gracia y también entender que no somos suficientes, que esos son signos que nos están gritando nuestra insuficiencia y que tenemos que correr a nuestro Señor. Yo tengo algo para decir. Mira, he escuchado una vez que un sermón no es terminado, es solamente entregado. Entonces muchas veces yo llego al púlpito y yo tengo la sensación que, ¿sabes qué? Estoy listo. Yo tengo todo preparado. Y esto para mí es como, ten cuidado, David, porque muchas veces, bueno, Dios usa a gente que, bueno, somos pecadores, pero queremos ser un instrumento útil, pero el sermón no vas a tener tiempo suficiente para terminar un sermón. El domingo viene y tienes que entregar. Y después tiene que descansar, pero el domingo viene. Entonces, un sermón nunca va a terminar en la preparación. Si va a tener una semana más para preparar más cosas, vas a comer todo o usar todo este tiempo, pero tienes que entregarlo y confiar en el Señor por los resultados. Oye, como dije antes, muy, muy bueno todos los comentarios, queridos hermanos, pastores, y de lo que nos han ayudado. Yo creo que hay muchas consultas más, pero tal como un sermón, en algún momento esto tiene que terminar. Si no, estaríamos hasta no sé qué hora. Y, pero gracias, gracias por cada uno de ustedes y nos ayudan a revisar también lo que hacemos, cómo lo hacemos, mejorar. Creo que es un enorme desafío. Eh, Así que bueno, yo quisiera preguntarle, David, si puedes orar por nosotros, tanto los que son ya pastores, que estamos sirviendo, como aquellos hermanos que estamos acá
están como alumnos. Creo que todos necesitamos que nos ayudes y intercedas por nosotros delante del Señor. Sí, por supuesto. Te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos para conversar acerca del ministerio, en la predicación. Dios, ayúdanos, Señor, en la preparación, en nuestra vida espiritual, Señor, nuestra comunión contigo. Úsanos, Señor, en el ministerio. Queremos ser sal y luz y entregar las buenas nuevas am, a la comunidad y también en la iglesia tenemos la responsabilidad de edificar los santos, Señor, y enseñar todo consejo de Dios. Entonces, ayúdanos a tener la disciplina y la humildad, Señor, para confiar en ti plenamente Amén. y servir con nuestras vidas. am, con todos los sacrificios que hay en el ministerio, hay un gozo, porque tú eres la fuente de nuestro gozo, Señor. Te pido por los alumnos en este ramo, Señor, que ellos puedan mejorar y tener la experiencia en y a través de su iglesia local para predicar más, para aprovechar cada oportunidad para enseñar. Te damos gracias por los invitados hoy día y por Pastor Rivas, por su ánimo a nosotros como predicadores, Señor, para seguir adelante. Dios, te damos gracias, Señor, es un privilegio servirte con nuestras vidas. Dios, ayúdanos a descansar bien esta noche, confiando plenamente en ti y en todo. Te amamos y te pido todo en tu nombre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, queridos pastores, hermanos. A los alumnos les recuerdo que tienen que leer el libro de Jonathan Pennington, ¿ya? Así que no se olviden de eso, no se atrasen y el próximo lunes, si el Señor quiere, nos veríamos entrevistando a otros pastores, ¿ya? Muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación. Buenas Nos vemos, noches. Sí, gracias. Muchas gracias a Bendiciones. ustedes gracias. Gusto verlo a todos. por Chao. el espacio. Chao, buenas Chao. noches.